Este fanfic es irreal y grosero, los personajes mencionados son pobres imitaciones y por su contenido nadie lo debe ver. Saludos a todos los miembros del canal, y saludos muy especiales para ti, que decidiste pasar y ver este video. Todos ustedes son los más perrones. Gracias por su continuo apoyo. Este fanfic le pertenece a QB16 de Fanfiction. Capítulo 76. La razón por la que los he convocado a todos aquí hoy es para honrar a 7 valientes ponis cuyas acciones salvaron a nuestra nación hace 4 meses. Por fin, estaba sucediendo. El sol brillaba con fuerza en lo alto del cielo, y el clima era el más despejado de las últimas semanas. Después de todo, era una ocasión especial. Allí, los 7 se sentaron a esperar a que los llamaran y los honraran. Estaban afuera, mientras miles se habían reunido. La mirada de Naruto recorrió a la multitud reunida. Una buena parte de la sección, a un lado, en su propia plataforma, estaba formada por muchos nobles y miembros del consejo. Eran cientos, pues numerosos líderes políticos y figuras de todo el país habían llegado para esta importante ceremonia. En otra sección estaba el personal del castillo, también estaban presentes las criadas, los cocineros y el resto del personal. La mayoría de los asistentes eran ciudadanos de Canterlot, pero lo más destacable entre ellos era que, al frente y en el centro, se encontraba la familia del elemento. Celestia se había asegurado de enviar las invitaciones a todos los rincones del planeta para que sus familiares pudieran asistir. Allí, en el podio, estaba Celestia con Luna y Cadance a su lado. Estaba dando un discurso y detallando una versión editada de los eventos, que resultaría más atractiva para el público. Applejack por su fuerza de carácter y honestidad. Cuando Applejack se levantó para recibir su medalla, era evidente que estaba algo nerviosa. Mientras Naruto vestía su uniforme habitual, las yeguas preestrenaban sus vestidos de gala. Applejack llevaba un conjunto de temática vaquera con falda verde, botas verdes y guantes con un anillo rojo y blanco al final, que terminaba delante de los codos. Su top era un corsé con varillas de acero, un delantal texturizado y flecos de cuero sintético con el emblema de la manzana cosido en el centro. A Applejack le entregaron su medalla. Pinkamena Dianepie, quien demostró gran carácter ante el peligro. El atuendo de Pinkie era el de una confitera, lo cual le sentaba de maravilla. Su vestido parecía rebotar al caminar, lo cual tenía sentido, ya que Pinkie prefería rebotar a caminar. El corpiño era colorido, con rayas alternas de satén azul y blanco, que finalmente terminaban en un patrón diagonal de bastón de caramelo con un lazo oscuro rosa en la parte superior. Una falda rosa grande y abullonada, similar a una tienda de campaña, también formaba parte del conjunto, ya que la parte delantera era blanca. La capa inferior del atuendo tenía muchísimos volantes. Para rematar, llevaba zapatos rosas, pequeños lazos en varias partes del cuerpo y una gorrita blanca con una raya azul en la parte inferior. Pinkie rebotó hasta el podio y saludó alegremente a sus familiares mientras le entregaban su medalla. Los movimientos del Pegaso distrajeron la atención de Naruto. Extendió la mano, tomó la de Fluttershy y le dedicó una sonrisa reconfortante para ayudarla a relajarse. Fluttershy huracán, fiel a sus principios y bondadosa con un ser que otros considerarían un monstruo sin mente. Fluttershy se dirigió lenta y nerviosamente a recibir su medalla. El vestido de Fluttershy era de un mármol orgánico y encantador. Llevaba sandalias verdes y un tocado de enredadera verde con un adorno de cuello verde de una gran mariposa azul. El fluido vestido verde claro tenía un arreglo de plantas. El bordado era tan hermoso como el corazón de la yegua que lo llevaba. Haciendo un sacrificio personal, Rarity demostró su naturaleza generosa y ayudó a alguien necesitado. Con toda su gracia, Rarity avanzó con determinación y recibió su medalla de Celestia. El vestido de Rarity era una elaborada combinación de terciopelo, tafetán y seda. El rosa era de seda transparente bordada. La parte delantera de la falda tenía flecos amarillos. Cascadas caían a los lados y la espalda, además de un arreglo de piedras preciosas. Como siempre, la creatividad de Rarity brilló al recorrer con la mirada el intrincado diseño del vestido. Sacrificando sus deseos y evitando las tentaciones, Rainbow Dash demostró verdadera lealtad al quedarse con sus amigos. Dash, por supuesto, no pudo evitar posar varias veces, siempre presumiendo.
Su atuendo era uno de los que dejaba ver más piel, con solo una tira a la derecha, que dejaba al descubierto su hombro izquierdo. Era del mismo color que su pelaje, y el torso y la falda de la segunda capa compartían el mismo color que su crin y cola, con nubes que delineaban el contorno de esta segunda capa. Llevaba unas sandalias doradas, un collar de perlas con uvas en el centro y un par de ramas de olivo sobre la cabeza. Y, por supuesto, mi fiel alumna Dwight de Sparkle, la chispa que los unió. Gracias a los lazos de amistad con estos 5 héroes, trajo de vuelta a nuestro reino al último elemento, quien preservó y luchó para salvar a Equestria, sin importar los peligros personales que la acechaban. Uno pensaría que Dwight estaría acostumbrada a las ceremonias, considerando que era la protegida de Celestia. Naruto tuvo que admitir que era un poco tierno verla tan nerviosa. El vestido de Dwight, si bien un poco soso, no era menos fantástico que los demás. La tela era llamativa, un magnífico tono de azules oscuros y claros. El primero era prominente, mientras que el segundo estaba hecho con la tela de su abdomen y el adorno de estrella en su cabello, sin mencionar el semicuello abierto que dejaba ver sus hombros. Un tono violeta, del mismo tono que su pelaje, cubría la parte trasera de la pierna de su vestido. En su pecho había una estrella, como su cutie mark. La parte inferior estaba diseñada como el cielo nocturno con estrellas y un colorido tenue que le recordaba el brillo majestuoso de la melena de Luna. Y finalmente, alguien que es un héroe por su altruismo. Un semental de muchos logros, Naruto Uzumaki, ha trabajado durante el último año por el bien de nuestra nación. Ha trabajado incansablemente no solo para proteger nuestro hogar, sino también por el bien de la raza Pony. Nombrado oficial para los eventos venideros, ha demostrado un carácter impecable y es con este honor que le otorgo esta medalla. Eso era todo. Por fin estaba sucediendo. Naruto se dirigió hacia allí y aceptó la medalla. Podía sentir la anticipación creciendo en su interior. Fue entonces cuando la princesa Luna dio un paso al frente. Era evidente que muchos ponis estaban confundidos. La mayoría aún intentaba asimilar que su diosa tenía una hermana. Otros aún tenían dudas debido a sus acciones recientes. Señor Naruto, valiente guerrero, nos ha honrado a mí y a mi hermana con sus acciones y servicio a la corona. Equestria está pasando por una gran transición, y ahora más que nunca se necesitan sus guerreros de la noche. ¿Nos haría a mí el honor de convertirse en el capitán de la Guardia Lunar? Eso provocó muchos susurros y charlas animadas. ¿Guardia Lunar? ¿Capitán? Esto era algo que muchos desconocían. Algunos lo esperaban, pero nunca se aclaró. Por la expresión de disgusto de varios miembros del consejo, era evidente que no estaban del todo de acuerdo. Algunos estaban confundidos e inseguros. Algunos sentían curiosidad, mientras que otros pensaban cómo aprovechar la situación. Ah, así que es el semental que cautivó a mi pequeña Fluttershy, pensó una yegua en particular. Era fácil ver de dónde había sacado Fluttershy su belleza. Compartía muchos rasgos con ella. Pero también había otras diferencias, como que su pelo era mucho más corto y que su rostro denotaba confianza. Su crin también era rosada, sus alas estaban más desarrolladas y, si bien era un poco más baja, Flay decidió no perder de vista a este semental. Sin duda, jugaría un papel importante en el futuro de Equestria. Era hora de recitar el juramento que Celestia le había dado. Naruto se arrodilló y comenzó a hablar. Princesa de la noche, madre de la luna y las estrellas. Que mi lealtad hacia ti sea inquebrantable. Por mi juramento, te serviré a ti, a tu hermana, y a Equestria mientras viva. Seré el escudo que la defienda de las amenazas y la espada que aniquile a sus enemigos. Recitó a la perfección antes de añadir, por siempre y para siempre seré un caballero. Luna estaba realmente contenta con este desarrollo. Kadan se dio un paso al frente, trayendo a su tía la espada ceremonial y el vino. Después de todo, Luna seguía siendo la diosa del vino. Este vino era especial, hechizado con la magia de Luna para fortalecer la fuerza vital de sus guardias nocturnos. Naruto tomó el vino y lo bebió sin derramar una gota. Naruto sintió el peso de la espada golpeando suavemente sus hombros. Levántate, señor Naruto, capitán de la Guardia Lunar.
Finalmente, se dio permiso a la multitud para vitorear y aplaudir. Acompañados por los 6, la ronda de aplausos continuó. Luna entonces comenzó a hablar con Naruto. Señor Naruto, su princesa tiene un don más que otorgarle. Su bendición. A Naruto casi se le salieron los ojos de las órbitas cuando Luna le agarró las mejillas y lo besó. El grito de sorpresa fue bastante variado y bastante cómico. Los gritos de Kadance probablemente se oían a kilómetros de distancia mientras sus ojos se iluminaban con corazoncitos de felicidad. Celestia, sin embargo, sentía una mezcla de sentimientos. Por un lado, los rumores y los interrogatorios que iban a surgir serían un fastidio, pero eso se veía eclipsado por la sensación de felicidad que la inundaba. Empezaba a preguntarse si era demasiado pronto para pensar en sobrinos y sobrinas pequeños a los que consentir. Tenía que admitir que la imagen de una Luna irritable con el estómago hinchado le resultaba bastante cómica. Además, había una sensación más persistente, uno que se esforzaba por erradicar y ni siquiera reconocer. Deseaba que fuera ella en lugar de Luna, pero lo alejó rápidamente. Que nadie dijera que Celestia no podía ser terca a pesar de su sabiduría. Hacía tantos años que se había ganado el amor y la admiración de sus súbditos, y eso le costó a Luna una vez. Bajo ninguna circunstancia consideraría tomar el amor de Luna como propio. No podía permitirse sentir nada más fuerte que una amistad por la rubia. Por el bien de la felicidad de todos, era mejor así. Luego, por supuesto, estuvieron las reacciones de otras personas cercanas a la rubia. No sabía que mi hermano tuviera un juego así, murmuró Rainbow Dash para sí misma, su sorpresa era evidente, al igual que las demás. Rainbow y Naruto llevaban un tiempo distanciados. La primera no lo admitía, pero todo el asunto del pastoreo era algo que intentaba evitar como la peste. Tenía sus sueños en los que centrarse, y ser ama de casa no era para nada lo suyo. Había considerado la idea de estar con él, quizás una o dos veces, pero los había descartado. Después de todo, la pasión que Naruto sentía por Rarity no era sutil. De alguna manera, todos, menos la fashionista, la percibían. Por otro lado, lo mismo podía decirse de ella. Era curioso cómo dos ponis que se gustaban mutuamente podían ser tan despistados. Rainbow Dash pensó que no valía la pena intentarlo. De todas formas, los sementales siempre se decantaban por yeguas con figura como Rarity. Ella era de las chicas que hacían cosas de chicas, mientras que los sementales la veían como una más de los chicos. Naruto la veía como su amiga, no tenía sentido enojarse, ¿verdad? Pero entonces, una a una, sus pequeñas travesuras amorosas empezaron a crecer. Fluttershy era alguien a quien Rainbow Dash jamás podría guardarle rencor. Su amiga más antigua. Una yegua tan tímida que le daba miedo su propia sombra. Había que ser muy enfermo, cruel o indiferente para querer odiar o herir a alguien tan frágil. Y fue entonces cuando vio lo bien que se llevaban. Fluttershy estaba mucho más feliz ahora. Sonreía más. Tenía más confianza y menos miedo. Se alegraba por ella. Su amiga. Su hermana. Rainbow aún no había admitido ese sentimiento en particular porque sentía que se ablandaría si lo hacía. Por supuesto, sus aventuras continuaron. Applejack. Una buena amiga y una rival digna. La fuerza, la resistencia y la terquedad de la pony terrestre la convertían en una competidora valiosa contra la veloz y competitiva Pegaso. Al principio fue extraño. Uno habría pensado que eran familia, él era prácticamente una manzana, pero se llevaban tan bien que era difícil enojarse con ellos. Luego estaba Ditsudoro, el desastre natural, como algunos la llamaban. Torpe. Descoordinada. Una madre de dos hijos con dificultades. Rainbow no le guardaba rencor a Pegaso, por supuesto, pero era difícil recordar a alguien con cariño cuando se había sufrido uno de sus desastres en numerosas ocasiones. Aunque no era tan fácil hacerse una idea de su relación como con los demás, era evidente que Naruto la apreciaba. Apreciaba a la familia. Arcoiris resopló. Como si hiciera falta decirlo. La rubia adoraba a los niños. El rubio parecía tener una personalidad magnética. Debía ser eso, considerando que, al parecer, se estaba acostando con una princesa. Rainbow se alegraba por él, así que ¿por qué le dolía el corazón? Pinkie no pudo evitar soltar un pequeño grito de alegría.
Su familia crecía aún más. Su semental no iba a permitir que la princesa Luna volviera a sentirse desamparada. Ahora solo faltaba que Dacia dejara de mentirse a sí misma y tal vez que la princesa Celestia también se hiciera cargo. Puede que la princesa estuviera engañando a todos, pero nadie mejor que Pinkie reconocía una sonrisa forzada o falsa. Sobre todo una sonrisa medio feliz, y la princesa tenía una si Pinkie alguna vez la había visto. Duilig finalmente se había reiniciado después de lo que había visto. Naruto y la princesa Luna. Respira, Duilig, respira. No te asustes. Ninguno de sus libros decía nada sobre cómo tratar a la realeza en las manadas. Definitivamente tendría que buscar información en la biblioteca real. Por un breve momento, Duilig consideró preguntarle a Celestia, pero rápidamente decidió no hacerlo. No solo era demasiado vergonzoso que no se atreviera a molestar a su maestra con algo tan insignificante como su vida amorosa cuando ella y su hermana tenían algo tan importante que hacer como dirigir una nación. ¿Está usando la lengua? Duilig se interrumpió mentalmente mientras sus mejillas se ensombrecían. Duilig no pudo evitar estar absorta por la vista mientras sentía una sensación desconocida que comenzaba a agitarse en la boca de su estómago y también una calidez desconocida. Este era un fenómeno que tendría que estudiar muy a fondo. Se ha ido y se ha hecho con una princesa. Applejack estaba igual de sorprendida, pero no tanto como las demás. Aún así, no significaba que no se preguntara cómo afectaría esto las cosas. Una pequeña parte de ella temía fugazmente que Luna les arrebatara a Naruto, pero aplastó ese pensamiento. Puede que no fuera un elemento, pero Naruto era bastante leal. ¡Qué sorpresa! Applejack se sorprendió de que la lealtad no se hubiera dividido entre Rainbow y Naruto. Podría haber sido una posibilidad real si Nickmaremon no lo hubiera enviado a otro lugar durante el incidente. A este paso, el semental iba a acabar consiguiendo la mitad de Equestria. Quizás tenía algún mérito crear una prisión especial y mantener al rubio encerrado después de todo. ¡Caramba! Sus mejillas se pusieron rojas mientras sus pensamientos se volvían más sucios al pensar en llevar al rubio a una habitación privada y dejarlo atado. Mejor prepárate para cuando llegue la temporada de apareamiento esta primavera. Podría acabar montándolos en carne viva. ¡Ay, Dios mío!, fueron las únicas palabras que Fluttershy pudo pronunciar. Era un suceso bastante interesante, pero Fluttershy se alegró por Luna. Ahora por fin entendía las indirectas que la yegua le daba en las cartas. Sin que nadie más, aparte de Spike y Duilig, lo supiera, Fluttershy y Luna se habían estado escribiendo desde la noche de las pesadillas. Luna era una de las yeguas más fascinantes que Fluttershy había conocido, y oír hablar de esos animales exóticos la emocionó muchísimo. Al verlas ahora, las mejillas de Fluttershy se ensombrecieron. Tal vez Luna podría ayudarla a aprender a tener más confianza. La princesa Rarity no pudo evitar sentirse bastante alarmada por este suceso. Una parte de ella estaba nerviosa. Muy nerviosa por perder al amor de su vida. ¿Cómo podría competir contra Luna? Una belleza solo comparable a la de su hermana. Riqueza y poder inimaginables. Una gracia que jamás podría igualar. Una pony con su experiencia y conocimiento la haría parecer una potranca de la escuela en comparación. ¿Cómo podría siquiera aspirar a competir? Fue entonces cuando un recuerdo conmovedor la asaltó. Los dos estaban acurrucados en su sofá. Rarity se acurrucó cómodamente en su regazo. ¿Sabes? Si yo fuera un dragón, no creo que te dejaría ir jamás. Una sonrisa se dibujó en los labios de la yegua. ¿Ah, sí? ¿Y por qué? Porque Rare eres un tesoro. Serías mi mayor tesoro. Oh, eso fue terrible, lo reprendió suavemente, pero le dio un beso tierno y cariñoso en los labios. Pero dulce de todos modos. Una lágrima solitaria cayó en cascada antes de que Rarity la secara. Oh, perdóname, mi amor. Pensar que estaba siendo tan tonta. Nunca me abandonarías. Rarity desvaneció los miedos de su corazón tan rápido como los había invadido. Naruto era muy cariñoso y tenía un corazón tan grande para todos. Una manada siempre tenía sus dificultades. Temor a las deficiencias. A veces había favoritos.
Era difícil conseguir que funcionaran, pero el amor entre los ponis, ese vínculo y la naturaleza familiar a menudo lo hacían merecedor. Rarity tenía un destino en Naruto porque lo amaba profundamente. Sin importar lo que pasara o con quien estuviera, su destino era que él siempre regresara a casa. Hogar. Así era. Porque estar con él era su hogar. Y ese era un sentimiento que nunca abandonaría. Tras lo que pareció una eternidad, el beso terminó. El aire había sido el primer pensamiento en la mente de Naruto antes de que finalmente recuperara la conciencia. Bueno, Luna no podría haber sido más clara sobre cómo se sentía si lo hubiera intentado. Bueno, al menos algunos problemas se habían aclarado. Pero ahora Naruto se había dado cuenta de algo. Si quería que las cosas siguieran avanzando y desarrollándose, era hora de dejar de ser tan pasivo y finalmente tomar las riendas. Ahora iba a empezar a tomar decisiones decisivas y a poner orden en su vida. Capítulo 77. Rarity estaba absolutamente emocionada y deseando que llegara la cita. Después de los sucesos de la ceremonia, se sorprendió bastante cuando él la llevó aparte y le dijo que quería salir con ella una vez que la situación se calmara. Así fue como se encontró camino a cenar en uno de los restaurantes más venerados de Canterlot. Tan abrumada que casi no pudo permanecer consciente lo suficiente como para invocar su diván y desmayarse. Rarity se alegró de haberle pedido a Duiligt que aumentara su magia y aprendiera algunos hechizos. Como Duiligt había teorizado correctamente, el elemento de la generosidad había aumentado considerablemente las reservas mágicas de Rarity, y cuando la unicornio intentó explorarlo, casi hizo volar el techo de la biblioteca. Esto la había llevado a tomar lecciones semanales de unas horas para aprender a controlar su nuevo poder. Al hablar con las demás sobre un problema similar, solo Applejack dio más detalles, para su vergüenza, ya que había arrancado bastantes árboles tras los primeros días del incidente de Nictmaremon, y ahora tenía que mostrar cierta moderación al usar Applebooking y adaptarse a su nueva fuerza. En cuanto a las demás, sus carreras no se vieron afectadas por su nueva habilidad, ya que usaban la magia o la fuerza con mucha más moderación que las demás. Incluso Duiligt sintió que su pozo interior se había abierto en lugar de crecer drásticamente. Sin embargo, tenía más que ver con el elemento que liberaba las restricciones de Duiligt. Como Potra, Duiligt poseía un talento mágico increíble, mucho mayor que el de la mayoría de los unicornios adultos, y ese poder mágico puro y sin entrenar era peligroso. Tras los eventos de la restauración de Luna, Celestia llevó a Duiligt aparte y le explicó cómo, tras deshacer su arrebato mágico el día que la eligió como su aprendiz, colocó un sello mágico en su poder para suprimirlo y evitar que se lastimara a sí misma o a los demás. Con los años, fue deshaciendo cada vez más el sello a medida que Duiligt crecía y se desarrollaba, hasta que el elemento de la magia lo rompió por completo. Fue gracias a la cuidadosa guía de Celestia que Duiligt ejerció una moderación en su poder a pesar de su nuevo poder adquirido. Pero esta noche no era un buen momento para recordar esos asuntos. Rarity se retocó un poco más de lo habitual, aunque ciertamente no lo suficiente como para considerarlo exagerado para sus estándares. El golpe en la puerta le indicó que Naruto estaba allí. «Ya voy», canturreó mientras bajaba las escaleras con cara de vértigo. «Te lo juro, Rare, si estuviéramos casados y tuviera una póliza de seguro de vida, te acusaría de intentar detener mi corazón». Observó su apariencia. Como siempre, llevaba su peinado habitual, que en realidad siempre era un peinado elegante y de cuidado exigente, pero considerando que Rarity lo usaba a diario, se había vuelto tan común en el pueblo que los ponis se preguntaban por qué se esforzaba tanto por algo tan elegante. Llevaba un vestido rojo, precioso, que realzaba su belleza y sus curvas, que todos podían ver cuando se balanceaba, pero solo uno podía tocar. También llevaba un nuevo par de tacones de cristal traídos de una ciudad del lejano oeste que buscaba su apoyo. Ha tardado un poco, pero poco a poco los elementos empezaron a recibir ofertas para promocionar productos. Hasta ahora, solo Rarity había aprovechado la oferta. Duiligt, por desinterés. Flutter sí estaba contenta con las inversiones que ella y Naruto estaban haciendo. Resulta que Flutter sí sabía bastante de economía, pues su madre le había enseñado bastante, así que estaba usando sus conocimientos para seguir inversiones clave que iban a experimentar un aumento considerable de valor en unos años.
Como ninguna de las promociones era lo suficientemente buena ni le interesaba, Rainbow Dash prácticamente las ignoró. Pinkie Pie no era de las que le enviaban promociones, ya que básicamente le pedían que vendiera los pasteles y promocionara sus productos. ¿Cómo podía hacerle eso a ponis que eran como padres para ella? Finalmente, Applejack estaba tratando de llegar a un acuerdo con la abuela Smith, quien era terca y tenía fe en que los Apple podían cuidar de sí mismos sin venderse, por así decirlo. Cariño, creo que ambos sabemos que si esa fuera mi intención, abriría la puerta sin nada puesto. Respondió con timidez, y percibió un dejo de alegría en la respuesta de Naruto. Abrió los ojos de par en par por un instante, seguido de un rubor mientras reprimía las ganas de sonreír solo para desviar su atención. Rarity lo observó detenidamente. Su camisa se ajustaba firmemente a sus anchos hombros y se ceñía a su torso. No pudo evitar fijar la mirada en su figura. Había dejado esa ropa con un poco de espacio debido al físico en crecimiento de Naruto, pero con su último entrenamiento, parecía que tendría que volver a ajustarse. Sabes, no deberías hacerme ilusiones así. Puede que empiece a esperar algo así para mi cumpleaños. Ella le dio un golpecito juguetón en el hombro. Cad. Bueno, ¿está mi dama lista para su salida nocturna? En efecto, mira puesto semental. ¿Estás seguro? Antes de que Rarity pudiera responder, Naruto le interrumpió. Sí, Rarity, por 28ª vez, cuando nos teletransportemos no te arruinará el pelo ni el atuendo. Y te pido disculpas. Sé que es de mala educación interrumpir a una dama, pero es muy doloroso para un semental saber que su dama no confía en su palabra. Perdóname, querida, tienes razón. No lo cuestionaré más, dijo con una cálida sonrisa, mientras agarraba el brazo de Naruto. Ahora aguanta la respiración y relájate. Esto podría desorientarte un poco. Fiel a su palabra, Rarity se habría desplomado de no ser porque Naruto la atrapó. Allí estaban en Canterlot. La ciudad se llenaba de vida con el ajetreo de sus ciudadanos. Los vestidos elegantes y los trajes de etiqueta eran el uniforme habitual de los habitantes de la ciudad. Las estrellas iluminaban el cielo nocturno. Fue una caminata rápida por la calle cuando llegaron a su destino. Casi media cuadra estaba dedicada a la enorme estructura de 4 pisos. La joya brillante hacía honor a su nombre, ya que gran parte de su infraestructura y decoración estaban hechas con fragmentos de joyas y gemas que habían sido descompuestas y cultivadas para su atractivo y para transmitir una sensación de riqueza. Una música cálida se filtraba desde cada abertura, seguida de cerca por luces que pulsaban suavemente en distintos colores. Esto es simplemente increíble. Llevo años soñando con venir aquí. Naruto solo pudo sonreír al ver la alegría pura que inundaba el rostro de su novia. Thunderkill conoce al dueño y la trae aquí con frecuencia. Intercambiamos algunos favores y aquí estamos. Nuestras reservas están en los asientos del balcón para que podamos disfrutar de la vista mientras comemos. Al llegar al piso superior, se dirigieron a un rincón acogedor. Naruto le acercó la silla a Rarity. Una vez que Rarity se sentó, Naruto tomó asiento. «Eres un semental tan caballeroso y perfecto, Naruto», exclamó efusivamente, batiendo sus pestañas. «Creo que hoy en día disfrutas más de las payasadas en sí que de mis reacciones». Las reacciones de Rarity eran simplemente parte de su encanto. Parte de lo que lo volvía loco por ella, y no iba a cambiar eso. «Ay, Dios, el semental estaba un poco nervioso». Eran ellos. Al menos 2. Si lo fastidiaba, su jefe tendría su invitado. Buenas noches, Capitán Naruto, Lady Rarity. Bienvenidos a la Gema Brillante. ¿Con qué bebida puedo empezar esta noche?, preguntó, sacando una pluma y un bloc de notas. Miró primero a Rarity, sonriendo cálidamente. ¿Qué tal para la dama? Oh, tomaré un martini, dijo Rarity con una sonrisa, impresionada por la rapidez del servicio. Por supuesto, estaba conteniendo su propio vértigo. Era agradable que la reconocieran. Aunque, claro, para un lugar tan exclusivo, suponía que no debía esperar menos. ¿Y tú, capitán?, preguntó volviéndose hacia Naruto. Tomaré un manhattan seco. Y señor, ¿sería tan amable de traernos un poco de agua? Recogeré sus bebidas y estaré listo para tomar su pedido cuando regrese.
La velada continuó en un ambiente bastante agradable. Disfrutaron tanto de sus bebidas como de las cenas que pidieron. Después de disfrutar de la comida, se dirigieron al bar, donde disfrutaron de bebidas que no suelen estar en la carta. Naruto se disculpó del bar para usar el baño dejando a la yegua sola. Camarero, sus bebidas corren por mi cuenta. Rarity siguió el sonido de la voz altiva y vio detrás de ella un unicornio morado real con crin y cola blancas como el polvo de estrellas, vestido con un smoking y faldones. Parecía ser de una familia adinerada, sobre todo porque en su dedo llevaba un anillo de oro con un símbolo. El símbolo en sí no le resultaba familiar, pero lo más probable era que se tratara de un escudo familiar. Le agradezco su amable ofrecimiento, pero me temo que tendré que declinarlo cortésmente. A menudo era necesario mantener un tono ligero para no herir la sensibilidad ni el orgullo. Estoy en pleno cortejo. De hecho, esta noche estoy con mi semental. ¿De verdad? Su pregunta no solo era petulante, sino que ya le había metido en la cabeza que era superior a su semental sin haberlo conocido. ¿Dónde está ese semental tuyo? Me pregunto qué raza tendrá para atrapar a una yegua como tú. Hasta ese momento, Rarity había concluido que o bien era de esos sementales que se enganchaban seduciendo yeguas, usándolas y desprendiéndolas a su antojo, o bien era de los que perseguían a una yegua para aumentar su valor sin importar los sentimientos de los demás. Ningún semental consideraría perseguir a una yegua desinteresada, especialmente a una que estuviera cortejada o casada, si sus intereses fueran genuinos. Al ver a Naruto de reojo, Rarity supo que era demasiado tarde para calmar la situación por sí sola. «Oye, Rare, ¿quién es tu amigo?», preguntó mientras se acercaba a ella. «Oh, este simpático potro no me dijo su nombre. Sí mostró interés en conocerme esta noche», explicó mientras se frotaba el brazo. «¿En serio?». «Me llamo Naruto». Supuso que no le sorprendió demasiado que el semental lo mirara con la mirada de alguien que lo criticaría. «Soy Rich Taste, heredero de una de las mejores bodegas de nuestro país». Volvió su atención a Rarity. «Mi señora», un giro bastante sorprendente. Claro que todos tenemos nuestras fantasías en la juventud. Naruto solo se sintió ligeramente perturbado por este comentario. No era ajeno al esnobismo de la alta sociedad. A diferencia de la mayoría de los ponis que lo observaban desde fuera, no descartó de inmediato a toda la aristocracia ni a la mayoría de los ciudadanos de Canterlot como ricos snobs. Si bien el porcentaje era mayor de lo que le habría gustado, muchos de ellos no se preocupaban por su tribu, sino por el dinero y el estatus que conllevaba su nombre. Otros estaban dispuestos a pasar por alto factores si sus intereses y comportamientos eran lo suficientemente respetuosos. Un porcentaje menor respetaba a los ponis que se habían hecho a sí mismos, pero pronto descubrió que, si bien no todos los ponis de Ponyville eran buenos ni íntegros, no todo Canterlot estaba lleno de snobs desconsiderados. Era una triste realidad que aquellos que gritaban más fuerte eran considerados mayoría, mientras que un buen porcentaje de la población razonable no veía razón para actuar de manera venenosa o infantil, y a menudo era pasada por alto debido a su silencio o desinterés en hacer espectáculos. Sus palabras, analizadas y desglosadas, eran una crítica a Naruto por ser un pony terrestre inferior. Que Rarity saliera con él era una picazón o un espectáculo sucio que muchos consideran una típica actividad secundaria, pero que a menudo se mantenía discreta. Era simplemente una de esas cosas hipócritas que permutaban en ciertos círculos sociales, y finalmente, la crítica a la juventud de Rarity era simplemente desestimarla como una potranca de mal gusto. Rarity, por supuesto, temblaba de ira. Una caricia reconfortante en la espalda por parte de su amante solo calmó su ira hasta cierto punto. Te aseguro, rico gusto, que lo único que supera el gusto de mi señor es su buen juicio, su carácter o, mejor aún, su belleza. Aquí todos somos adultos. ¿Por qué no dices lo que realmente quieres decir en lugar de provocarnos con tácticas sucias, más propias de niños de primaria? Los susurros comenzaron a surgir a medida que la atención se centraba en los ponis. Rich Taste era un cliente habitual del restaurante, pomposo, y nunca iba a ningún sitio sin mencionar el nombre y el dinero de su familia.
Incluso entre los ponis de clase alta, su actitud pretenciosa los irritaba, ya que el hecho de que Celestia hubiera decidido pedir comida de su familia en los últimos meses le había inflado mucho el ego. Cómo alguien como usted logró entrar aquí es algo que no entiendo. Conozco a todas las familias importantes, y alguien que se tomaría la molestia de entrar aquí vestido con ropa de mala calidad habría sido más prudente si hubiera hablado con su apuesta. Hablando como siempre, Richie. La voz que se abrió paso entre la creciente multitud de charlatanes era la de Pluma Trueno. Para sorpresa de Naruto, la yegua que colgaba de su brazo era la yegua rubia que vio poco después de atrapar a Critias. Thunder, esto no te incumbe, comentó el semental con desprecio, mientras el mando del primer teniente de Shining Armor se limitaba a sonreír. Oh, creo que sí, primito. Me pregunto cómo reaccionarían la tía y el tío si arruinas los negocios de tu familia molestando a aliados tan poderosos. Resopló. ¿Y cómo es que este grupo es un aliado poderoso? Bueno, considerando a Lady Rarity, el elemento de la generosidad no solo es muy amigo de Lady Doilit, alumna de su majestad, considerada la ave favorita del sol, sino que, considerando sus acciones durante el Festival del Sol de verano, también es considerada una heroína de nuestra nación. Lo sabrías si hubieras asistido a la ceremonia donde las princesas honraron a los elementos. Sin mencionar que el Capitán Naruto, de la Guardia Lunar Reformada, no solo es un conocido amigo y confidente de su majestad, sino también un amigo cercano de su majestad, la princesa Luna, además de tener relaciones amistosas con la princesa Cadance, además del respeto del Capitán Armor y el general Strongoff, y un aliado personal de los elementos de la armonía. Ahora bien, no sé ustedes, pero se considera de mala educación insultar amigos personales de la corona y a líderes militares prominentes, así como el capitán de la guardia personal de su majestad. El semental lo miró con los ojos abiertos, visiblemente horrorizado. No esperaba verse envuelto en semejante pesadilla política. Una sola palabra a cualquiera de las princesas podría arruinar su familia. No, de hecho, no le cabía la menor duda de que su madre lo habría expulsado de la familia, repudiado con la esperanza de apaciguar la ira de la princesa. Perdona mi rudeza, me temo que la bebida a veces me vuelve un poco desconsiderado, dijo, carraspeando para recuperar la compostura y saludando a Naruto con los cascos. Solo quería felicitarte. Ella es una yegua preciosa, y tú, sin duda, un semental guapo. No es frecuente ver una pareja así que quería desearte lo mejor. En fin, no interrumpiré más tu velada. Después de todo, tengo mis propias obligaciones, dijo el semental, incluso soltando una risita forzada antes de darse la vuelta para marcharse. Disfruten la velada. Gritó, desapareciendo de nuevo en el bar. Tienes mi agradecimiento, Thunder, y veo que has estado haciendo tu tarea. Bueno, Capitán Naruto, siempre has sido un enigma desde tu llegada. El incidente del sol de verano solo avivó el misterio que te rodeaba y, por supuesto, ni siquiera una comunidad tan pequeña como Ponyville pudo mantener en secreto los acontecimientos por mucho tiempo. Luego, por supuesto, estuvo la ceremonia, que muchos ponis importantes de todo el país vieron televisada a través de la red de cristal, explicó antes de centrarse en Rarity. Disculpa mi rudeza, Pluma Trueno, un placer conocerte, señorita Rarity, dijo, tomándole la mano y besándola. Rarity rió entre dientes ante sus amables modales. Cariño, y yo que pensaba que todos tus amigos eran yeguas, excepto Big Mcintosh. Apenas has mencionado a los demás miembros agradables de tu compañía. Naruto simplemente sonrió. Sí, bueno, cuando este tipo formaba parte de la unidad que me ayudó a ponerme en forma mientras entrenaba para capitán, y créeme, esas primeras semanas diría que agradable no era la palabra que tenía en mente para ellos. De todos modos, me gustaría que ustedes dos conocieran a mi novia Candy Cat-chen. Buenas noches, amigos. Cuando Thunder me dijo que los conocía, pensé que me estaría tomando el pelo. Con lo que les dijo su primo, me sorprende que no le dieran una paliza y lo criticaran en la Barbie. Rareaki estuvo a 5 segundos de hacer precisamente eso, más o menos 1 o 2 segundos. No puedo creer las insinuaciones que insinuaba ese potro espantoso. Era obvio que Rarity seguía un poco enfadada. Olvidémonos de ese primo soquete mío. ¿Qué les parece si nos acompañan a tomar algo?
Claro. ¿Te parece bien, Raré? Le preguntó a la yegua, quien asintió. Supongo que una copa más no le vendría mal. Eso y que tenía curiosidad por saber más sobre Trueno y Caramelo. No le vendría mal si, después de todo, hacía amigos en Canterlot. Pasaron unas horas y llegó la hora de irse. Para entonces, Rarity había bebido demasiado y estaba bastante achispada, y de ninguna manera estaba borracha, pues las mujeres no se emborrachan, solo se achispan. Naruto probablemente se habría burlado de ella, lo que la habría puesto de mal humor temporalmente, lo que la habría llevado a disculparse e incluso a besuquearse y a abrazarse, pero tenía algo importante que hablar con ella. Naruto tuvo que ir incluso a comprar varias tazas grandes de café, ya que la dificultad para entender a Rarity al hablar arrastrando las palabras le dificultaba un poco la comprensión. Cuando Thunder le dirigió esa mirada preocupada, cuando Candy le sugirió a Rarity una bebida que nunca había probado, probablemente habría sido inteligente que interviniera. Rarity rió entre dientes mientras él la llevaba al único parque de la ciudad, que, como era de esperar, estaba casi vacío. Era una pena que a los padres les importara más que sus hijos estuvieran presentables y limpios que los dejaran salir a divertirse, o que las actividades del parque les parecieran inapropiadas o infantiles a tantos. ¡Ay, Narry, qué fuertes son tus brazos! Naruto tuvo que contener la risa. Era algo que esperaba de Pinkie o incluso de Rainbow, quienes insistían en burlarse de él, no de Rarity. Definitivamente no debería haberle dado esa última botella, ya que esto era demasiado para una Rarity achispada. Encontrando un sitio agradable, Rarity se sentó cómodamente en su regazo. Entre los cafés, el aire nocturno y una pequeña limpieza de chakra, Rarity se sintió menos ebria, pero aún bastante animada. Decirle, expresarle que tenía algo importante que contarle, fue más que suficiente para llamar su atención. Incluso si actuaba prematuramente en algunos asuntos, nunca se esforzó por mentirle ni ocultarle nada. Fue una honestidad que ella apreció. La princesa Luna y yo, en el paisaje onírico, hicimos el amor mentalmente, terminó mientras se encogía y se abrazaba a sí mismo para el grito que no amenazaría con reventarle el tímpano. Para su sorpresa y confusión, Rarity no reaccionó con sorpresa explosiva. En sus ojos, solo pudo notar contemplación. ¿Raré? Así que, eso es lo que quería decir, dijo en voz baja mientras miraba a la rubia con una expresión de pena y decepción. Perdóname, cariño, no pretendo confundirte, pero la princesa vino a mí a través del sueño la noche después de la ceremonia. ¿Ella qué? Por un momento, Naruto entró en pánico antes de darse cuenta de que si las cosas realmente hubieran salido mal, Rarity no habría tratado esto como una noche de cita normal. Imagina nuestra sorpresa cuando una de nuestras princesas me buscó entre todos los ponis para pedirme consejo. Me sentí honrada, por supuesto, e imagina mi sorpresa cuando te convertiste en el tema de conversación. Admito que por un instante temí perderte después de ver a la princesa besarte durante la ceremonia. Es decir, ¿cómo podría competir con alguien tan hermosa y majestuosa como la princesa Luna? Sé que dirás que me amas por quien soy en mi interior y no por mi apariencia, pero si todos los miedos fueran racionales, el mundo sería un lugar mucho más simple. Bueno, cuando lo dijo así, tenía razón. ¿Y qué pasó? La princesa Luna me aseguró que no tenía ningún interés en robarte y que deseaba explorar sus sentimientos. Así que podría estar planeando una sorpresa para ti en el futuro. Supongo que no debería sorprenderme. Con todas estas hermosas yeguas acudiendo a ti, es lógico que Rarity se interrumpió cuando Naruto posó sus labios sobre los suyos en un beso apasionado y tierno que, al romperse 30 segundos después, la dejó sin aliento. Luna y yo somos complicadas. Ella y yo aún estamos lejos de sentirnos intimidadas físicamente, por eso me propuso intimidad mental. Para ella y todo lo que ha pasado, esa intimidad es muy importante, pero a pesar de todas mis decisiones, no me he entregado por completo a ninguna otra yegua, Raré. Ni a Celestia, a pesar de los nuevos rumores, que son muy exagerados. Bueno, salvo el de sus ancas. Esa cosa es una superarma. Tampoco he estado completamente con Duilit, Rainbow, Pinkie, Applejack, Flutters y ni siquiera con Ditsy. Eres más que mi yegua alfa. Después de la princesa Celestia, eres mi mejor amiga.
Has sido mucho para mí, Rare. Mi amiga. Mi jefa. Eras mi hogar. Me diste consejos y me ayudaste a abrir mi corazón. Lo más importante es que cuando me enamoré de ti, fue por amor genuino e interés por ti. Y si estás dispuesta, deseo dar el siguiente paso en nuestra relación. Tan emocionada que Rarity no pudo evitar que las lágrimas comenzaran a fluir. Las emociones que la embargaban eran mucho más intensas que cualquier otra que hubiera sentido en su vida. Su declaración había superado por completo cualquier cosa que los sementales de sus sueños le hubieran dicho. Él la quería. Más que cualquier yegua, incluso las princesas, él quería entrar en unión con ella antes que los demás. Rarity Treasure, ¿me harías el honor de convertirte en mi esposa? Dicho esto, sacó una caja negra de su bolsillo. La abrió y reveló un anillo con el diamante más elocuente, por no decir el más grande, que Rarity había visto. Se lo puso en el dedo. ¿Sí? Claro que me casaré contigo. Lloró de alegría al ver sus labios unirse. No recordaban la última vez que un beso les había hecho sentir tan bien ni los había dejado tan sonrojados. Esa noche, su relación dio un gran paso adelante. Capítulo 78. Al día siguiente, los demás portadores y Dixie fueron invitados a celebrar la buena noticia. Por cortesía del canónigo de la fiesta de Pinkie, las felicitaciones resonaron con una ovación explosiva. Me alegro por ustedes dos. Ver a Duilig tan feliz por ellos alivió uno de los temores de Naruto. Todo el asunto romántico entre ellos, o mejor dicho, el que se estaba desarrollando entre ellos, aún estaba en proceso de resolverse. Felicidades, Rarity, Naruto. Aunque Applejack se alegraba por ellos, mentiría si dijera que no estaba un poquito celosa. Ya era hora. Felicidades, chicos. Rainbow Dash rió mientras aterrizaba suavemente junto a Applejack, ignorando el pequeño dolor en el pecho. Oh, estoy tan feliz por ustedes dos, comentó Fluttershy en voz baja. Estoy súper emocionada. ¿Cuándo es la boda? ¿Puedo organizar la recepción? Preguntó Pinkie Pie mientras saltaba emocionada entre el grupo. Por supuesto, Pinkie. Le dijo Naruto. Felicidades a las dos, supongo que eso pone fin a la apuesta, añadió Dixie antes de que Rainbow y Applejack le lanzaran una mirada que les decía que se callaran. No por malicia, sino porque lo último que querían era que Rarity se enterara de la apuesta. ¿Qué? Preguntó la fashionista. Sé que es de última hora, pero espero que este viernes puedan organizar sus agendas para estar libres. Rare y yo esperamos tener una cena para celebrar nuestro compromiso. Estarán todos disponibles, ¿verdad? Miró a sus amigos con esperanza. Estoy libre el viernes, dijo Duilig. Bueno, lo estaría en cuanto reorganizara su agenda esta semana, lo que podría significar pasar todo el día de mañana reorganizando su agenda para el resto del mes. Yo también. Fluttershy la siguió. ¿Cómo no iba a estar presente en la fiesta de compromiso de una de sus mejores amigas? ¡Ay, yo también! Exclamó Pinkie Pie, saltando en su sitio. Yo también lo lograré, terroncito, dijo Applejack, y entonces todas las miradas se dirigieron a Rainbow Dash. Supongo que puedo lograrlo. Solo necesito cambiar mis planes. ¿Te refieres a cambiar la hora a la que te vas a dormir? Dijo Applejack en broma. Oye, la temporada de invierno va a empezar pronto. Necesito estar bien descansado para dirigir al equipo meteorológico. Si te refieres a lo del año pasado, aún encontrarás tiempo para echarte una siesta sobre mi granja. No sé cómo no te despiertas cuando estamos en plena cosecha de manzanas. Ese es mi secreto, y solo mío. Applejack abrió la boca para seguir discutiendo, pero decidió suspirar y olvidarlo. Rainbow Dash sonrió orgullosa por su victoria. ¿Alguna idea de a dónde vamos? Preguntó la Pegasusian, como si nada hubiera pasado. En efecto. Rarity se giró hacia Naruto, al ver que él conocía el lugar mejor que ella. Me fijé en este buen restaurante durante uno de los pueblos que visité. Tiene un ambiente agradable y pensé que sería el lugar perfecto. La sonrisa de Rainbow Dash se desvaneció al gruñir. ¿Eso significa que tendré que vestirme elegante? Me temo que sí, cariño. Eso si quieres comida gratis. ¿Gratis? Ay, no, Rarity. Permítenos pagar un porcentaje, dijo Fluttershy. De ninguna manera. Fue Naruto quien habló.
Yo me encargaré de todo. Sé que no es exactamente una tradición, pero espero que estén dispuestos a asumir que hay ciertas cosas culturales que aún me gusta disfrutar, y me alegraría que me dejaran pagar todo. Genial. Entonces está decidido. Eso es todo lo que quería decir. ¿Quieres añadir algo, mi amor?, preguntó Rarity, mirando a Naruto al final. No se me ocurre nada, mi tesoro. Ambos volvieron a mirar a sus amigos. Gracias por venir, ponis. Sé que parece que los estamos echando, y es porque sí. Nar, dijo ella, dándole un manotazo juguetón. Quiere decir que tenemos algunas cosas que hablar, que podrían pasar a un plano más privado. ¡Claro! Nos vamos entonces, dijo Duilig Tian. Todos formaron una fila para abrazar a sus amigos y se fueron. Rarity cerró la puerta mientras ella y Naruto se sentaban en el sofá. ¿Ya se lo contaste a tus padres?, preguntó mientras Rarity se servía una taza de té. Ambas estaban encantadas con la noticia. Llegarán con Esuetia cualquier día, respondió ella, tomando un sorbo de té. Entonces añadiré 3 más a las reservas. ¿Has pensado en nuestra situación vital? Me refiero a si volverás a vivir conmigo. Por supuesto, esperaba que el rubio respondiera afirmativamente. Cada noche que pasaba lejos de ella, en lugar de simplemente abrazarla, se sentía solo. Las pocas y preciosas noches en las que simplemente se acurrucaban y dormían estaban entre los descansos más maravillosos que Rarity podía recordar. Todavía no lo he decidido del todo. He considerado poner mi casa a la venta, pero me parece un desperdicio y, además, está en el pueblo, así que no sirve como escapada ni como casa de verano. Nos conviene más a ambos que vuelva a la boutique que al revés, además de que pronto estaré ocupada. Ahora, con mi estatus oficial de capitán, pasaré más tiempo fuera entrenando reclutas y en el campo. Al terminar, Rarity apoyó la cabeza en su pecho como si le escuchara el corazón. Pensar que si hace un año alguien me hubiera dicho que me casaría con un pony militar, lo habría tomado como una broma. ¿Qué puedo decir? Estar cerca de ti me hace feliz. Rarity levantó la cabeza y lo miró con expresión preocupada. Hablando de eso, hay algo que debemos hablar. La expresión de Naruto se tornó preocupada. ¿Pasa algo? No con nuestra relación, no, intervino rápidamente, al darse cuenta de cómo debía sonar. Quiero hablar de un asunto con un miembro de nuestra manada. Está bien. No se le ocurría ningún problema. Quiero que pases mañana con Fluttershy, le dijo, y su expresión delató su confusión ante la petición. ¿Pero por qué? Raré, acabo de proponerte matrimonio, lo interrumpió, llevándose un dedo a los labios. Lo sé, cariño, y aún no he dejado de reproducir ese maravilloso recuerdo en mi cabeza, pero ella ha expresado su preocupación de que no la encuentres atractiva. Vaya, qué locura. Es hermosa, ya se lo dije. La mirada de Naruto bajó hasta su mano, que sujetaba suavemente la suya. Y estoy segura de que sí, pero exceptuando a Duilit, que todavía está indecisa, ¿alguna vez has tenido un momento íntimo con ella como el que tuviste conmigo o con los demás? Por un momento trató de recordar cuando había tenido un momento así con Rarity solo para recordar ese masaje que le dio no hace mucho tiempo y cómo las cosas comenzaron a calentarse solo para ser interrumpidas cuando Sapphire Shores vino a recoger sus vestidos. Entiendo tu punto. Entiendo por qué no lo has hecho. Aunque te amo por ser tan caballeroso con Fluttershy, no debes olvidar que es una yegua y agradecería tu interés. Pequeños empujoncitos aquí y allá serían de gran ayuda. Aunque solo deseaba ser codiciosa y tener a Naruto solo para ella durante su compromiso, sabía que no sería justo para los demás. Aunque Applejack y las demás al menos se quejarían, sabía que Fluttershy lo aceptaría con demasiada facilidad, y eso era algo que no permitiría. Además, ambos tuvieron tiempo de sobra para planear todo a la perfección. ¿Quién sabe? Quizás él esté listo para proponerle matrimonio a otra de sus hermanas de la manada poco después. ¿Estás seguro de esto? Sabía que la generosidad de Rarity era mayor que la de la mayoría. Era una de sus características más distintivas, pero no podía aceptarlo si eso significaba que hacerlo la lastimaría, incluso si ella lo sugiriera. Rarity pensó unos instantes antes de asentir. Ella necesita tu compañía más que yo ahora mismo.
Me amas, lo sé en el fondo de mi corazón, pero la falta de confianza de Fluttershy le dificulta ver su propio valor o perseguir plenamente lo que quiere. Además, no tenemos prisa, ¿verdad, cariño? Una boda como Dios manda requiere buena planificación y tiempo, y yo sí planeo tener la boda de mis sueños. No esperaba menos rareza. Pero no me hagas gastar demasiado. Quiero jubilarme algún día. Naruto sonrió y le dio a Rarity un beso en los labios. Ay, cariño, si no fuera por tu encanto, ya lo estarías pagando, bromeó mientras le daba golpecitos en la nariz con la cola. Me daría miedo. Me amas demasiado como para causarme un daño permanente. Eso es algo que supongo que es verdad. Ambos se miraron a los ojos y se besaron de nuevo. Iba a ser solo un beso, pero se convirtió en un beso apasionado. Rarity rodeó el cuello de Naruto con el brazo y lo atrajo hacia sí. Al separarse, se miraron de nuevo y sonrieron mientras rozaban sus narices. ¿Quieres pasar del sofá a esa cama de café? Es mucho mejor para acurrucarse. Es así que es una sugerencia que no me molesta. Entrelazaron sus colas y subieron las escaleras, a las habitaciones. Capítulo 79. A la mañana siguiente, Naruto se levantó temprano. Preparó el desayuno para Rarity antes de dirigirse a la cabaña de Fluttershy. «Felicidades», le gritó Minuete con un gesto. «Bien hecho, hombre», le gritó Thunderlane desde arriba. «Ya era hora, ustedes dos», gritó Berry Punch mientras llevaba a su hija a la escuela. No pudo evitar reírse entre dientes. Parecía que Pinkie Pie ya se había encargado de informar al pueblo. Conociéndola, ya iba por la mitad de las invitaciones para la boda. Apenas podía caminar 15 metros sin que alguien lo felicitara. Sin embargo, había algunos molestos con él, ya fueran ponis celosos por haber conseguido a una de las solteras más codiciadas del pueblo o por el dinero que habían perdido en las apuestas. Tomó nota mental de no dejar que Rarity se enterara para que la salud del pony no se viera comprometida. Como esperaba, Fluttershy se levantó temprano, alimentando a sus pollitos. Llevaba un gorro, una camisa clara y un overol de trabajo. «Hola Fluttershy». «Oh, hola Naruto». Lo saludó con una voz casi normal. Estaba dejando atrás su timidez, al menos entre sus amigos. También habían mejorado sus fobias. Fluttershy ahora le tenía mucho menos miedo al bosque Everfree que antes, cuando era más cautelosa y preocupada por la vida silvestre. Tampoco tenía un miedo terrible a la oscuridad, y ya no se sobresaltaba ni por su propia sombra ni por su complexión. El único contratiempo fue el reciente seminario que tuvo lugar hace unos días cuando Iron Will llegó a la ciudad y ella se adaptó demasiado bien a su autoayuda. Desafortunadamente, eso significaba que Fluttershy se resistía a exagerar su confianza. Oye, sé que es repentino, pero espero que esta noche podamos salir. Tú y yo pasando tiempo de calidad juntos. Rare me ha asegurado que no le importa y, si lo pienso bien, últimamente no hemos tenido mucho tiempo a solas. Me encantaría salir contigo esta noche. Habló con seguridad. No sintió la necesidad de volver a la timidez al instante. «Entonces, ¿pasaré a recogerte sobre las 4?» preguntó mientras ella asentía tímidamente. Fluttershy le dedicó una leve sonrisa mientras lo miraba. «Eso suena bien». «Está bien, nos vemos entonces», dijo mientras continuaba su camino de regreso. «Dios mío, Dios mío, Dios mío», exclamó Fluttershy, dando saltos por la sala presa del pánico. Esta sería su primera cita individual con Naruto. Sin Rarity, sin que fuera solo un picnic o un paseo. Sería una cita romántica de verdad, bueno, una cita. No tengo ni idea de qué hacer. Llevaba casi una hora hecha un manojo de nervios desde que Naruto la había invitado a salir. Sus mejillas se pusieron rojas al pensar en lo que podría pasar. Todos los ponis prácticamente sabían del incidente en la playa con Naruto y Pinkie. Dos ponis tan buenos como ellos ni siquiera podían estornudar sin que se esparciera por todas partes, y a pesar de que solo habían pasado unos meses, los portadores y el nuevo Capitán Lunar seguían siendo tema de conversación. Eso y el progreso con Naruto habían sido uno de los temas de conversación cuando la manada se reunía para hablar de sus vidas.
El progreso romántico siempre era tema de conversación, junto con las familias, la riqueza, los problemas personales que podían convertirse en un problema para la manada y otros temas similares. Rarity fue bastante meticulosa al asegurarse de que ningún pony trajera problemas que pudieran perjudicar a su creciente familia. Por un momento, Fluttershy estuvo a punto de pedirle ayuda a Rarity, pero decidió no hacerlo. Ya se sentía mal, pues le había expresado en privado su preocupación por su incompetencia en cuanto al afecto del rubio, debido a su naturaleza introvertida, lo que significaba que él le quitaba tiempo a ella cuando debería estar con su prometida. Exmodelo no, los rasgos de personalidad no se podían cambiar de la noche a la mañana. En ese momento, habría sido demasiado tarde, pensando que la generosidad tenía algo que ver. Bueno, tranquilízate, Fluttershy, pensó. A Naruto le importaba. No iba a juzgarla. Le importaba y le aseguraba que la encontraba atractiva. Solo tenía que ser ella misma. Bueno, una versión más segura de sí misma. Se miró la melena y se dio cuenta de que estaba un poco desordenada por las tareas matutinas. Ángel, ¿puedes venir a ayudarme, por favor? Su fiel conejito no respondió. Ángel, ¿dónde estás? Dando unos pasos alrededor del sofá, lo encontró acostado en su cesta con una máscara de dormir enorme cubriéndole la cara. Mamá necesita tu ayuda. ¿Te importaría arreglarme el pelo, por favor? A pesar de poner su sonrisa más dulce, Ángel, que se había quitado la máscara, simplemente se la volvió a poner. Aunque Ángel era su fiel compañero, a veces podía ser muy impaciente con ella y, a menudo, un poco egoísta. Era bastante joven para ser un conejito, así que solía pasar por alto su comportamiento grosero. Después de su comportamiento durante el incidente del seminario y de lo bien que resultó, Fluttershy finalmente comprendió que, por el bien de Ángel, debía ser disciplinado cuando lo malcriaran o se comportara como un niño malcriado. Voy a contar hasta 3. Empezó con una expresión severa. El conejito, por supuesto, empezó a corretear de inmediato, regresando con su cepillo. Un suspiro escapó de sus labios. Odiaba la idea de tener que disciplinar a cualquier criatura, pero al aprender, algunas cosas eran necesarias. Oh, muchas gracias, Ángel, respondió con cautela, mientras se sentaba en el sofá. La raza de conejo de la que Ángel nació se consideraba inteligente, similar a Uinoa, la mascota de Applejack, pero no lo suficiente como para ser reconocida como una especie plenamente inteligente como una de sus especies primas. No eran capaces de hablar completamente ni de tener una cultura, pero comparados con otros animales de compañía, el conejo era el que más se acercaba a ese nivel. Lo haría yo mismo, pero estoy muy nervioso ahora mismo. Esta es mi oportunidad de mejorar las cosas, cuando Naruto y yo no queremos arruinarlas. Era diferente cuando Rarity estaba allí para despedirse y apoyarme. Él siempre es tan tranquilo también, ojalá yo pudiera serlo también. Ángel no parecía prestarle atención a Fluttershy mientras confesaba su ansiedad por la noche que se avecinaba. El repentino uso de un spray pilló a Fluttershy desprevenida, con un estornudo adorable. Un espejo cayó en su regazo gracias al conejito. Al usarlo, vio su melena rosada en su antiguo esplendor. Saltó de encima de ella y cayó al suelo. Oh, ya terminaste. Gracias, Ángel, me has sido de gran ayuda. Enfadado, el conejito gruñón tomó el antifaz y regresó a su cesta para holgazanear como antes. Quizás debería haberme duchado y vestido antes de que me peinaras, pensó Fluttershy en voz alta ahora que lo pensaba. Ángel se dio 2 palmadas en la cara, sabiendo que no iba a poder dormir mucho esa noche. Esa noche, Fluttershy se examinaba en el espejo. El color oscuro le sentaba bien y tenía que admitir que la pequeña ventana bajo el pecho no era su estilo habitual, pero no llegaría a ningún lado si no se atrevía un poco. Ojalá deslumbrara a la rubia. Un golpe en la puerta atrajo su atención. Abrió y allí estaba Naruto, cambiando su habitual camisa oscura por una verde. ¡Guau! Fue lo único que pudo decir el rubio mientras miraba a Fluttershy. Yo, simplemente guau. Fluttershy sintió que sus mejillas se enrojecían. Hola, dijo tímidamente, apenas capaz de mantener contacto visual con él. No era momento de que le diera un ataque repentino de timidez. ¿Estás listo para ir? Ese sí.
Empezó esperando que por algún milagro no hiciera el ridículo. El corazón de Fluttershy latía con fuerza. Mientras caminaba junto a la rubia y admiraba las vistas, empezó a relajarse. Aún así, esta cita era como un sueño hecho realidad. Un agradable paseo romántico bajo la luz de la luna. Tenía que asegurarse de que todo saliera perfecto, no podía dejar escapar esta oportunidad. Después de todo, no quería quedarse atrás. Naruto era un semental excelente. Era amable, honesto, inteligente, trabajador, poseía un aura especial que la reconfortaba y protegía, incluso en sus momentos más oscuros. Había muy pocas cosas en este mundo que Fluttershy pudiera afirmar que le brindaban verdadera felicidad y paz, y estar en los brazos de Naruto era una de ellas. Claro que si Fluttershy hubiera querido un galán, su antigua fama de modelo y su recién adquirida fama la habrían conseguido, pero le importaba más el corazón que la apariencia. Aunque tenía que admitir que su físico le ayudaba. Sobre todo las mejoras que había al volver de entrenar en la capital. Sin duda era un macho alfa. Ahora mismo podría tirarla al suelo y arrancarle la ropa, y ella no lo detendría. ¡Ay, Dios mío! Empezó a preguntarse de dónde había salido ese pensamiento. Sin duda, un remanente del seminario. Fluttershy, ¿estás bien? Pareces tener un poco de fiebre. No te estás enfermando, ¿verdad? Fluttershy rápidamente giró la cabeza avergonzada, ocultando su brillo. No, estoy bien. No es nada. Soltó, esperando que no se diera cuenta, a pesar de saber lo inútil que era ese pensamiento. Bueno, si algo anda mal, avísame. De todas formas, nuestras reservas son dentro de 2 horas, así que pensé en mostrarte algo. Aquí, en el pueblo de Coltsville, se podía dar un paseo en bote y ver una especie rara de cisne en peligro de extinción, autóctona de la región y protegida en su hábitat. De hecho, el lago Coltsville era un monumento nacional de gran importancia y, considerando el amor de Fluttershy por los animales, sabía que disfrutaría viendo al cisne. Coltsville también era popular porque era una comunidad a la que acudían muchas manadas de solteros para conocer yeguas aptas. Los servicios de citas del pueblo estaban gestionados por un comité que se aseguraba de que los sementales estuvieran protegidos y de que no se violaran sus derechos. A pesar de estar juntos, las yeguas no impidieron que las coquetearan con ellos. Por muy molesto que estuviera, mentiría si no encontrara en su nerviosa cita una reacción a los coqueteos de la otra yegua, una mezcla de dinero y ternura. ¿No puedo al menos darme una pequeña pista?, suplicó Fluttershy. Naruto le dedicó una amplia sonrisa. No. Fluttershy hizo pucheros. Le preocupaba que Fluttershy supiera o al menos hubiera oído hablar del cisne protegido, pero de nuevo, los servicios de citas de Coltsville y su alta población masculina a menudo eran el centro de cualquier noticia relacionada con la ciudad. Por fin he conseguido escapar de los guardias. La yegua continuó su camino mientras refunfuñaba. Maldita sea esa infernal Celestia. La voz pertenecía a una hermosa yegua que estaba usando su magia para alimentar un cristal de calor que liberó de su última víctima. Tenía el pelaje blanco y la crin y la cola azul eléctrico. No hacía mucho que su pelaje y crin estaban sucios y enmarañados, y olía a basura, consecuencia de haber estado huyendo. Aunque estaba en mejor estado, su pelaje distaba mucho de su impecable aspecto y su belleza estaba deslucida por años de prisión. Estar lejos de mis bellezas tanto tiempo. 59 tesoros apenas alcanzan para una colección. Sus ojos parecieron parpadear, con la locura reflejada en ellos. No veían el pecado de dejar morir tanta belleza. Había que preservarlas. Se detuvo frente al escaparate de una tienda mientras se miraba el reflejo. Un gemido de desesperación escapó de sus labios. Nunca podré atrapar a mis bellezas en estas condiciones. Como mucho, una prostituta de pacotilla me confundiría con una de su clase. Se pasó las manos por la melena, intentando que se viera medianamente presentable. Uf. Tras unos momentos intentando, sin éxito, arreglar su apariencia, la interrumpieron lo que parecían voces. Se detuvo y se arrojó al suelo. Al escuchar, notó que las voces venían justo al sur, colina abajo. Lenta y silenciosamente, arrastrándose hacia el sur, se asomó tras un árbol.
Había un semental naranja y amarillo bajando por el sendero hacia la zona de botes. La yegua se burló de él. Típico semental fornido, probablemente también un rompecorazones. Los sementales no sabían cómo tratar bien a las yeguas, no sabían lo que significaba amar de verdad a una yegua. De repente, notó un movimiento en el follaje y dirigió su atención hacia allí. Su corazón se paró. Había una magnífica yegua Pegaso. Tenía un pelaje impecable, amarillo mantequilla, que brillaba a la luz del sol, y una melena rosa y sedosa que se mecía con la brisa como una obra de arte. Era alta, mucho más alta que su propio 1,65 m, y con unas proporciones que hacían llorar de vergüenza a cualquier reloj de arena. Mira su pecho. Es magnífico, pensó la yegua. Observó a la Pegaso caminar, observando sus largas patas y su trasero. Ay, lo que no daría por tenerla como mascota. Tengo que tenerla. Su belleza supera a todas mis otras obras de arte. Quiero tenerla y conservarla. Hasta el día en que su belleza comience a desvanecerse, y entonces la convertiré en mi obra maestra definitiva. Me aseguraré de que su belleza perdure para siempre. Ahora observaba atentamente al dúo. De repente, la hermosa yegua Pegaso tropezó y cayó en los poderosos brazos del semental naranja. La yegua lo miró con una adoración pura y sin adulterar. La yegua blanca se burló. Pero primero tengo que ocuparme de un pequeño obstáculo. Lentamente, el cuerno de la yegua blanca se iluminó con un resplandor azul celeste y una flecha negra emergió del carcaj que había rescatado de la casa de su víctima. Se concentró en el semental naranja, y también lo hizo la flecha negra flotante. Fluttershy se había resbalado en algunas rocas mojadas mientras se dirigían al muelle, pero afortunadamente él la atrapó. Lo siento por eso, Fluttershy, olvidé que había algunas rocas resbaladizas por aquí. Fluttershy, sin embargo, estaba fuertemente apretada contra el cuerpo de Naruto. Su vientre se apretaba contra sus abdominales, sus pechos se apretaban contra sus pectorales y lo abrazaba con fuerza. Oh, no hay problema en absoluto. Suspiró, disfrutando de su cuerpo firme contra el suyo. Su cuerpo estaba listo, pero su mente aún no. De repente, la expresión de Naruto cambió y ella se preocupó. Naruto, ¿pasa algo?, preguntó. Sentía algo en el aire, un silbido agudo. Era un sonido que definitivamente reconoció. De repente, levantó la mano y cerró el puño rápidamente alrededor de algo. A Fluttershy le tomó un instante darse cuenta de que Naruto sostenía una gran flecha negra en el puño. La había atrapado a escasos centímetros de su cara. Maldición. De alguna manera ese hijo de puta logró atrapar su flecha. ¿Cómo demonios lo hizo? Al darse cuenta de que había revelado su posición, se giró rápidamente para moverse, pero se estrelló de cabeza contra un gran muro naranja. Cayendo de culo, miró hacia arriba y vio que era el gran semental al que había intentado matar. ¿Cómo? ¿Por qué intentabas matarme?, preguntó el semental. Su voz era profunda y tenía un gruñido subyacente que, sinceramente, la aterrorizó. De repente, su rostro cambió de ira a sorpresa. Espera, te conozco, dijo. La reconoció como una de las prisioneras fugadas del incidente de Nicmaremon. Era una famosa asesina en serie que atacaba a las yeguas. Había revisado los archivos y memorizado sus imágenes. Vanidad, gruñó. La yegua unicornio blanca lo miró y le dedicó una sonrisa siniestra. Culpable de los cargos. Hazme un favor, 20 flechas salieron flotando de la bolsa. Y muere por mí pronto, dijo mientras le disparaba toda la carga de flechas. Capítulo 80. Naruto. Fluttershy lo llamó con una expresión de preocupación. Ah, no es nada, respondió Naruto, o mejor dicho, su copia, mientras rodeaba a la Pegaso con un brazo para protegerla, provocando que su rubor se intensificara. Vamos a dar un paseo en bote, dijo, alejándola del campo de batalla. No iba a dejar que un psicópata arruinara la noche de Fluttershy. Se sentía culpable por la mentira, pero esperaba que el asesino fuera aprehendido pronto y sin mucho alboroto. En un destello brillante, Vanidad había borrado por completo su presencia usando un hechizo de invisibilidad. Las flechas rodearon rápidamente a Naruto mientras sus puntas apuntaban al rubio. Continuaron girando a su alrededor, ganando velocidad, envueltas por un resplandor azul celeste.
Las 20 flechas se convirtieron en 40, y luego en 80, y así sucesivamente hasta que hubo cientos. Ahora empezaba a comprender cómo la yegua loca había podido causarle tantos problemas al guardia. Comenzaron a girar rápidamente a su alrededor, formando una cúpula de muerte impenetrable. El sonido de ellos zumbando en el aire se hizo predominante. Naruto comenzó a mirar rápidamente a su alrededor, evaluando su situación y teniendo una idea de su velocidad y patrones. ¡Adiós!, gritó mientras algunas flechas se disparaban a una velocidad cegadora, y Naruto esquivaba hábilmente cada proyectil mortal. Mientras seguían deslizándose junto a él, su atacante se enfadaba cada vez más. Aumentando la intensidad, decenas y decenas de flechas comenzaron a dispararse hacia el rubio, pero este pudo esquivarlas con facilidad. ¡Muere ya!, gritó furiosa mientras los proyectiles continuaban sin alcanzar su objetivo. Naruto fijó la vista en el origen de la voz. Empezó a caminar hacia allí cuando las flechas comenzaron a dispararle rápidamente. Se balanceó a izquierda y derecha, esquivando las flechas y saltando sobre una ráfaga. Mientras varias más disparaban desde atrás, sacudió el brazo hacia un lado, desatando una fuerte ráfaga de viento que hizo volar la ráfaga. Sus oídos captaron el sonido de alguien corriendo y, tras él, retorció el sonido de una espada silbando en el aire. Usando la palma ráfaga, derribó a la unicornio, rompiendo su concentración y poniendo fin al hechizo de invisibilidad. Su camino hacia ella pronto se llenó de flechas al saltar hacia atrás. «Eres una molestia. ¿Por qué tienes que interponerte en mi camino?». Las puntas de la flecha provocaron una llamarada como si reaccionaran a su ira. Vanity no solo era desquiciada, también era muy hábil en la magia de batalla. «Sé lo que eres y no dejaré que te acerques a mi yegua». Por lo que sabía de la escena, fue tan traumático que muchos de los guardias que estaban allí la noche en que la detuvieron se jubilaron esa misma noche. Algunos tuvieron que ir a terapia para superar las imágenes que vieron. ¿Qué sabes tú, semental? Los de tu especie son como una plaga. Asquerosos. Sucios. Se aprovechan de la desigualdad numérica para ensuciar a todas las yeguas que quieran. No aprecian su belleza. Los de tu especie no saben cómo tratar a las yeguas. Todos son animales. Todos ustedes son animales. Gritó ella mientras él lanzaba las flechas llameantes contra el rubio. Naruto reaccionó rápidamente, golpeando sus palmas contra el suelo y creando una cúpula de tierra que hizo que las flechas se rompieran sin hacer daño contra la estructura. ¿Qué? ¿Cómo? ¡Qué mala suerte! Era el semental alquimista. No vestía como tal. Estaba empezando a odiar su suerte. Naruto bajó la barrera mientras preparaba su siguiente ataque. Era hora de acabar con esto. Sus ojos se abrieron de par en par, sorprendido, al ver a otra yegua detrás de Vanidad. Una con pelaje de ébano que parecía la pesadilla. La única entidad cuya influencia era tan intensa como la de las pesadillas había sido Nicmaremon. Al instante, hizo callar, pero llegó un segundo tarde. La misteriosa yegua agarró a Vanidad y se teletransportó. ¡Mierda! No podía creer que la hubiera dejado escapar. Empezaba a entender por qué los condenados eran tan problemáticos. Los soldados o guardias normales no se enfrentarían a ellos. Vanidad se desplomó de rodillas, agarrándose el estómago. Supongo que ni siquiera una yegua con tu reputación podría manejar una magia tan avanzada como la teletransportación. Un insulto estaba a punto de ser lanzado por la asesina cuando vio a su salvadora. «Dios mío. No eres una preciosidad. Ese pelaje y esa figura». Se preguntó a qué sabría. Vanidad sintió que todo su cuerpo era agarrado y obligado a ponerse a cuatro patas. ¡Qué pervertido! Me gustan las yeguas bravas, pero normalmente soy yo quien va arriba. Eres tan depravada como dicen. Eso podría ser útil, dijo Medianoche mientras rodeaba la yegua. Ambas se encontraban en una habitación de una posada en Canterlot. La yegua había usado un hechizo de camuflaje para establecerse en la ciudad y vigilar de cerca lo que sucedía allí y planear su próximo movimiento. Por suerte, uno de sus espías había reconocido al infame asesino y la había contactado a través del cristal. Iba a ser un peón muy útil. Puede que seas una muñeca mona, pero verás, soy una especie de freelance. Mi propia jefa. Soltó un grito al ser alzada por la magia de Medianoche.
Por mucho que intentara liberarse, su magia fue fácilmente sofocada por la yegua oscura. ¡Qué lindo! ¿Crees que te estoy ofreciendo una opción?, dijo mientras la alegría llenaba los ojos de Vanity. Soy una yegua muy mala, ¿sabes? ¿Vas a castigarme? Le hizo gestos juguetones de morder a medianoche. Así que el lunático no se dejaba intimidar fácilmente. Lo sé todo sobre ti, vanidad. Verás, tengo por costumbre aprenderlo todo sobre mis empleados. No confías en nadie, y menos en los sementales. ¿Quién puede culparte después de lo que te hicieron? La mirada de la yegua se endureció un poco. Los sementales son una porquería. Criaturas asquerosas que ensucian a las yeguas con su semilla. Solo sirven para una cosa. No hay forma de criar más yeguas sin ellos. Medianoche seguía con una mirada de suficiencia. Tocó un punto delicado. Y te vengaste de los culpables, ¿verdad? Me encargué de ello. Lo hice parecer un accidente. Incluso me encargué de esa yegua. Nos dio mala fama a las yeguas. Una alegría loca llenó sus ojos. Pero aún no has consumado tu venganza. La que escapó. La que te traicionó. Dime, ¿te dolió cuando Dwynklesine te dejó? Medianoche se sorprendió por un breve instante al ver la magia de la yegua fluctuar. No lo suficiente como para soltarla, pero sí para notar el tirón. No me menciones ese nombre. La actitud alegre desapareció, reemplazada por una furia fría y muerta. ¿Qué darías no solo por tener a tu presa en tus manos, sino también por la oportunidad de encontrarte con tu querido y viejo amigo? Está bien, preciosa, tienes mi atención, respondió Vanity, prestándole toda su atención a Midnight. Naruto, ¿estás bien?, preguntó Fluttershy mientras la ayudaba a subir al muelle. Por suerte, fue lo suficientemente sutil con el interruptor como para que ella no lo notara. Estoy bien, Fluttershy. Perdona, creo que me perdí un poco en mis pensamientos. Se disculpó. Ahora mismo, la noche se suponía que iba a ser sobre ella y no quería arruinarla. ¿Qué te parecieron los cisnes? Eran absolutamente adorables. Muchas gracias por traerme aquí. Los dos continuaron su viaje hacia la ciudad conversando un poco. De vez en cuando, un pony pasaba junto a ellos y los miraba con recelo, levantaba una ceja o incluso los detenía para pedirles autógrafos. Al principio, le era imposible no preocuparse. Fluttershy sentía que nunca se acostumbraría a semejante atención, sobre todo porque antes no tenía muy buenos recuerdos de tanta atención, ya que solía acabar con ella llorando en algún lugar. Como si captara sus emociones, Naruto la atrajo hacia sí y rechazó a todo el que se les acercaba. No pienses en eso, le dijo con dulzura. Esta noche se trata de ti y de mí. No te preocupes por nada más, ¿de acuerdo? Está bien, respondió ella en voz baja. Naruto decidió que era necesario un cambio de último minuto, así que la llevó a un pequeño y agradable café llamado Lucky Clover, que en esa época no tenía muchos clientes. Comieron de forma sencilla y sin apenas interrupciones. Sabes, durante un tiempo me pregunté si alguna vez me adaptaría a esta vida. Ya sabes, a ser un pony. Me sentí como un extraño en este mundo durante mucho tiempo, pero ahora todo está bien. Encontré un hogar, amigos e incluso seres queridos. Creo que me fue bastante bien. ¿Cuántos sementales más pueden presumir de salir con la Pegaso más bonita de su generación? Podía sentir el rubor en sus mejillas. Oh, Dios mío. Solo estás siendo dulce. ¿Por qué, Fluttershy?, preguntó arrastrando las palabras, con un tono burlón. ¿Me estás llamando mentiroso?, la provocó juguetonamente. No. Claro que no. Quiero decir, yo nunca. El beso en su frente silenció su reacción nerviosa. Entonces deberías aceptar un cumplido y no darle demasiadas vueltas, ¿vale? No deberías sentir que tienes que preocuparte por todo. Lo miró y él sonrió. Era cálido y reconfortante. Le recordaba al sol. Eso es todo lo que sé hacer, en realidad. Desde que era una potranca. Entonces, déjame encargarme de todas esas preocupaciones que pueda, dijo mientras le acariciaba la mejilla y la besaba. Cuando la besó, Fluttershy supo de alguna manera que ese sería el momento del que les contarían a sus potros en el futuro. Perdió el equilibrio por completo cuando de repente se teletransportaron y sintió un vuelco en el estómago. Jejeje, lo siento.
dijo, abrazándolo con todas sus fuerzas. Ella se tomó un momento para mirar a su alrededor, esperando a que su aturdimiento finalmente se disipara. Estaban en una habitación. Tardó un instante en darse cuenta de que era la habitación de Naruto. Se puso tan nerviosa que no pudo terminar su pensamiento. Creo que la palabra que buscas es mi. Terminó con una sonrisa mientras se sentaba y la atraía a su regazo. Sin duda, estaba un poco aturdida. Eres tan hermosa, Shi. Tu pelaje. Tu hermosa melena. Tus elegantes pasos. Tu presencia angelical. Ese cuerpo tuyo de pecado. Le dio un beso en el cuello, provocándole algo entre un gemido y un chillido. Y disculpa si no te he dicho que sí que eres una yegua atractiva. Los giró, recostándola suavemente en la cama. No te traje aquí para aparearte, sino para demostrarte que eres un miembro muy querido de esta familia en formación. Seremos tan íntimos como te sientas cómoda. Solo dime cuándo parar y cuándo irme. Dijo mientras la abrazaba. Fluttershy sintió un torbellino de sensaciones y emociones. Calidez. Emoción. Vergüenza. Deseo. Seguridad. Pero había una emoción que destacaba por encima de las demás. El amor. Así que, con eso, Fluttershy le pidió a Naruto una simple cosa. Una pequeña petición. Bésame. Y con eso, la noche se centró solo en ellos dos y nada más. Fin del capítulo. Y bien, ¿qué les pareció? Me gustaría saber su opinión de este fanfic. Neon lights, they guide